Lo primero que hay que saber y fundamental en estrabismo es conocer la acción de los diferentes músculos, que tienen acción primaria, acción secundaria y acción terciaria. Como acción primaria, asumo que esto ya por ahí lo manejan, pero recto medio aduce, recto lateral abduce, recto superior eleva, recto inferior deprime, los oblicuos son intorsores, pero es importante saber la acción secundaria y la acción terciaria del resto de los músculos. Los oblicuos, el oblicuo superior y el oblicuo inferior son abductores y los rectos son aductores, y como acción terciaria deprimen y elevan, ¿sí? El oblicuo inferior es elevador, el oblicuo superior es depresor. Entonces hay que tener en cuenta eso para evaluar los diferentes tipos de estrabismo cuando hacemos motilidad ocular. La anisotropía en A es una desviación horizontal que se caracteriza porque tiene mayor divergencia en la mirada abajo, o más convergente en la mirada arriba, como lo quieran nombrar. Puede ser una de las causas la hiperfunción de los oblicuos superiores, que tengan acción disminuida en los rectos horizontales o disminuida el recto inferior en la mirada abajo. ¿Por qué? Porque el recto inferior es aductor y extorsor. Entonces, si tiene disminuida su acción, cuando miran hacia abajo, aparece la anisotropía en A. Se caracteriza porque tiene más de 10 dioptrías de 10 o más de 10 dioptrías de diferencia con la posición primaria y la mirada abajo. Bueno, ahí lo pueden evaluar bien en el grafiquito. La anisotropía en B es lo contrario, es una desviación horizontal pero que tiene mayor divergencia en la mirada arriba. Tiene más de 15 dioptrías de diferencia entre la posición primaria y la mirada hacia arriba. Una de las causas o lo más común es que sean hiperfunción de oblicuos inferiores, que haya acción aumentada del recto lateral en la mirada arriba, que haya acción aumentada del recto medial en la mirada abajo o acción disminuida del recto superior en la mirada arriba. Acá vemos cómo en el gráfico la característica de cuando el paciente mira hacia arriba, cómo los ojos divergen, ¿sí? Es mayor desviación en la mirada arriba que en la posición primaria. Por eso en estrabismo siempre es importante medir con prismas en todas las posiciones de la mirada, porque así también si lo medimos solo en posición primaria y solamente de lejos, por ejemplo, nos podemos pasar por alto algo. Entonces siempre de lejos, cerca y en todas las posiciones de la mirada. Hay otros tipos de anisotropías o de patrones alfabéticos, como por ejemplo el patrón en X, que tiene exotropia tanto en la mirada arriba como en la mirada abajo. Esto se da en lo más frecuente en exotropias descompensadas, que tienen este patrón alfabético característico. El patrón en I, que es una variación de un patrón en B, que hay exotropia en la mirada arriba, pero no tanto en posición primaria. Y el patrón lambda, que hay exotropia en la mirada abajo. Esto no es tan frecuente, es más frecuente en las A y B. Y puede haber también factores de la órbita, o bueno, cráneos faciales, como dijimos, que son las fascias mongoloides y antimongoloides. Esto puede favorecer a que haya presencia de anisotropías en A o en B. La fascia mongoloide se caracteriza porque tiene hiperplasia malar, hendiduras palpebrales que están como hacia arriba, es la fascia característica, por ejemplo, del síndrome de Down, y pueden tener ellos una exotropia en B o una exotropia en A. Y la fascia antimongoloide es lo contrario, tienen hipoplasia malar, la hendidura palpebral está como caída y el borde palpebral está como en forma de S, y se caracteriza porque pueden tener esotropia en B o exotropia en A. Manifestaciones clínicas, dentro de ellas, lo más frecuente es que el paciente tenga o visión doble, si es un adulto y presenta por ejemplo, una paresia del cuarto, que presenten astenopía, mucho cansancio visual. Son pacientes que todo el tiempo están intentando no ver doble, entonces con el paso de las horas, ya al final del día, después de mucho trabajo, empiezan con cansancio visual. Y la presencia del tortícolis. El tortícolis compensador para evitar esa visión doble. En un niño es raro que tengan visión doble porque suprimen, pero en el adulto puede pasar. Acá vemos una imagen característica donde este nene tenía
una paresia del cuarto, y fíjense cómo compensa todo el tiempo con la cabeza para no ver doble. En este caso este nene era muy chiquito, tienen composición compensadora porque la amplitud fusional ya empieza a no ser tan grande. Este nene es lo mismo, parecidas del cuarto que tienen el tortícolis característico. Fíjense, este videito, esta nena tenía una exotropia intermitente. ¿Ven cuando mira hacia arriba cómo aparece ese patrón en B? Característico. En posición primaria está dentro de todo bien, compensada, salvo cuando está muy cansada, y cuando mira hacia arriba, el ojo se va para afuera. Y este otro caso, como les dije, siempre los oblicuos se evalúan en aducción, elevación para el oblicuo inferior y depresión para el oblicuo superior, y fíjense acá cómo se nota esa hiperfunción marcada del oblicuo superior, y fíjense cuando mira abajo la A característica. Esto solamente lo ven haciendo motilidad ocular, fíjense. El paciente, solamente con pedirle que siga un objeto, pueden evaluar si hay presencia o no de una anisotropía. En relación a la semiología, siempre dar la corrección óptica completa, porque por ejemplo en el caso de las parecidas del cuarto, tienen mucha astenopía, y si sumado a eso tienen un vicio de refracción, un astigmatismo, el paciente a la tarde, después de todo un día, una jornada laboral, va a ver doble. Y siempre medir con buena posición de la cabeza. Hay pacientes que llegan con el tortícolis, bueno, no, enderezar la cabeza y medirlo en todas las posiciones de la mirada, pero siempre con la posición primaria con buena postura, nunca con el mentón en extrema depresión o elevación, porque no vamos a medir lo correcto. ¿Cuándo es significativo un patrón para decidir si es quirúrgico o no? Cuando hay 15 dioptrías prismáticas de desviación entre la mirada arriba y la mirada abajo. O cuando el paciente te dice, no puedo con mi vida porque veo doble todo el tiempo, llego muy cansado al final del día. Bueno, eso lo van a saber evaluar bien en el consultorio, a ver cuándo indicar una cirugía, cuándo sí, cuándo no. Como son estrabismos incomitantes, es muy difícil una resolución que no sea quirúrgica. ¿Por qué? Porque es muy diferente la medida en la mirada arriba, en la mirada abajo y en la posición primaria. Entonces no hay prisma que valga acá. Entonces lo más frecuente es que terminen en una cirugía. Pero siempre saber que la cirugía por ahí en estos casos no es una urgencia. Entonces tiene que estar convencido el paciente también. En relación al tratamiento, es para corregir las alteraciones motoras y lograr binocularidad, esto que hablaba recién. Para corregir tortícolis, la posición anómala de la cabeza molesta, y algunos pacientes también es cosmético. Para nosotros por ahí, esto no sé si nos es relevante, pero sí para el paciente, entonces hay que saber escuchar también en la consulta, y no solamente desde la parte médica, sino desde la parte psicosocial. Se puede hacer cirugías de oblicuos. Si por ahí la desviación no es mucha, se puede transponer los músculos horizontales, transponer la mitad del tendón, por ejemplo, o una transposición horizontal de los músculos verticales, el recto superior y el recto inferior. En relación a las cirugías de los músculos horizontales, cuando hay esotropia, se puede infraponer el recto medio en el patrón en B o supraponer el recto medio en el patrón en A. Y cuando hay exotropia, se puede supraponer el recto lateral, es decir, se levanta un poco la inserción en el patrón en B, o infraponer el recto lateral en el patrón en A. La cirugía de oblicuo inferior, bueno, lo más frecuente es la esotropia con patrón en B. Entonces, por ahí lo que más van a operar es el oblicuo inferior. El procedimiento más común es que se debilite ese oblicuo porque hay hiperfunción. Se puede hacer miectomía y cauterización, retroceso, hacer una anteroposición graduada o directamente extirparlo, digamos, sacarlo de su inserción.
Generalmente la cirugía de oblicuo no afecta mucho la desviación horizontal, entonces si tenemos una esotropia con hiperfunción de oblicuos tenemos que operar rectos, medios y tenemos que operar oblicuos también. Si operamos solo oblicuos nos vamos a quedar cortos y va a seguir teniendo, no va a tener el patrón en B, pero va a tener la esotropia, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Acá tenemos un videito que nos muestra una cirugía de oblicuo inferior. Bueno, hace una incisión en fornix, ingresa la tenon, se toma el músculo recto lateral y pasa una sutura de tracción. Ahí es cuando pasa la sutura de tracción. Esto es para dejar bien expuesto el lugar para la toma del oblicuo inferior, que por ahí, bueno, lo más importante de la sutura del oblicuo inferior es que se inserta cerca de la mácula, ¿no? Pero en sí, tomarlo al músculo no es difícil cuando hay buena visualización, que es lo más importante en la cirugía de estrabismo, tener buena visualización. Y acá con la maniobra de 3 ganchos, se busca el oblicuo, ahí lo ven, ese color rojo vinoso, y al lado la grasa. Se toma con un gancho chico y después se pasa un gancho grande y se sutura. Hay gente que tiene bastante miedo cuando sutura el oblicuo por la cercanía con la mácula. Bueno, y van a ver cuándo lo toma. El video está aumentado de velocidad, pero parece que me quedé corta. Ahí toma el oblicuo, siempre disecar bien y tomar solo el músculo, no agarrar grasa porque eso después crea síndromes adherenciales que si hay que reoperar es más complejo todo. Entonces siempre tomar bien el músculo y disecar para después suturar y ponerlo en el lugar que debería ir para mejorar ese tipo de estrabismo. En este caso, hacer una anteroposición graduada, se sutura, se desinserta. Bueno, vamos a aumentarlo. Ahí ven cómo lo sutura, se sutura con una sutura Vicryl 5 ceros. Siempre tomando todas las fibras del músculo es lo importante. Sutura, desinserción y fijación a esclera. Ahí ven que quedó desinsertado. Ahí está tomando otra fibra que había quedado suelta. Siempre es importante chequear eso, que todas las fibras del músculo estén tomadas. Una vez que está tomada, chequear cuál sutura es cada una. Se toma el recto inferior y se debilita. Es decir, se sutura el oblicuo inferior cerca de la inserción del recto inferior. Esta es una cirugía para la hiperfunción de oblicuos inferiores, bastante común y sencilla de hacer. Bueno, después, no sé si vieron alguna cirugía de estrabismo o no, se cierra tenon y se cierra conjuntiva con Vicryl 7 ceros y el postoperatorio dentro de todo es algo sencillo, no tiene grandes perlas. Y como cirugías del oblicuo superior hay procedimientos que debilitan la acción y hay procedimientos que aumentan su acción. Que debilitan la acción es el retroceso, la tenotomía, la elongación o la tenectomía parcial posterior. Como sabemos, el oblicuo tiene el tercio anterior de sus fibras que son intorsoras y los 2 tercios posteriores que son depresoras. Entonces la tenectomía por ahí se hace para controlar la diplopia torsional. Se hace una tenectomía parcial, es decir, se cortan solamente las fibras del tercio anterior, entonces se mejora esta cuestión de la diplopia torsional. Es sencillo, se toma el oblicuo superior y
se corta solamente. Y procedimientos que aumentan la acción pueden ser el tacking o el plegamiento del oblicuo superior y la técnica de Arada-Ito, que esto no se hace con tanta frecuencia, es mucho más frecuente la cirugía de oblicuo inferior. Pero acá hay una cirugía del oblicuo superior en la cual se ve esa limitación, ¿no? Fíjense cuando hace las ducciones, como hay limitación a la elevación. Es un paciente que tenía un síndrome de Brown, que tiene, como saben, tiene limitación a la elevación en aducción. Entonces lo que se hace es extender ese tendón. Adolfo la cirugía lo hace con un expansor de silicona. Los expansores que son los backlink que se usan para cerclaje en las cirugías de retina, también se pueden usar como extensores del oblicuo superior. Bueno, acá en la cirugía se toma el recto superior, bueno, ahí como va diciendo el video, siempre buena disección, tener buena visualización es lo más importante. En las cirugías de estrabismo a veces hay mucho sangrado que no nos deja ver qué cosa es cada cosa, entonces es importante tener buena visualización, colocar vasoconstrictores previamente a la cirugía para tener un buen lecho quirúrgico y saber qué es lo que estamos operando. Ahí se sutura el oblicuo superior, se lo corta a ambos lados y se lo elonga con la banda de silicona, que ahora la van a ver. Ahí está. Se sutura a ambos lados y se fija el músculo y listo, queda elongado. Entonces, mejor una vez que termina la cirugía se puede hacer de nuevo el test de deducciones y se evidencia cómo esa limitación a la elevación ya no existe más. Y el postquirúrgico, sencillo nuevamente. Siempre lo importante en esto es cerrar bien. Cuando termina la cirugía, tenon con tenon y conjuntiva con conjuntiva, y tener en cuenta que generalmente son pacientes chiquitos, son niños, que por ahí tienen mucho estímulo del ojo, se refriegan, se tocan. ¿Y cuál es la importancia de cerrar bien la tenon y cerrar bien la conjuntiva? Porque esa banda de silicona se puede extruir. Y por ahí el papá te dice, no te refiere que tuvo la cirugía y que tiene conjuntivitis, secreciones, y en verdad es que tiene un cuerpo extraño que está generando esa secreción. Entonces, ténganlo presente por ahí, tómense un ratito más en hacer un buen cierre de la conjuntiva para que no pase esto, y también advertirles a los papás que puede ser una complicación y que tienen que estar atentos al niño a que el postquirúrgico sea lo mejor posible. Así que bueno, gracias a todos por la atención. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran saber, quedo a la disposición. Muy bien, Julieta. Bueno, a ver si hay alguien que quiere, le voy a activar el micrófono, ahí lo tienen. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, tienen el micrófono para hacerlo. Yo tengo una pregunta, doctora. Sí, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, la verdad es que traemos un tema que me cuesta bastante, así que por ahí pregunto algo que es medio obvio. Pero por ejemplo, estos patrones en A y en B y todo lo que se relacione con alteración de los oblicuos, sí o sí va a causar una DBD, o la DBD es una entidad que va solita, digamos, dentro de los estrabismos. Porque sé que, por ejemplo, un ciancia puede tener DBD. En los casos de patrones en A y en B puede estar asociado, siempre está asociado. La DBD la vas a encontrar generalmente en la esotropia congénita solamente. Después lo que tenés que evaluar es si es DBD realmente o si es hiperfunción de oblicuos superiores.
que eso lo tenés que evaluar con la motilidad ocular, obviamente con una buena anamnesis. Lo más importante es la anamnesis, saber desde cuándo desvía el paciente, si tiene o no tiene cirugías previas, porque eso te va por ahí a alterar tu revisión si ya tiene cirugías. Pero lo más común es que si tiene esotropia congénita no sea hiperfunción de oblicuos y sea DBD. Eso es importante para saber qué operarle, porque una DBD sí o sí tenés que operarle rectos superiores. Bárbaro, gracias, Doc. Lo podés evaluar, la DBD, para saber si es DBD o si es hiperfunción de oblicuos, tenés que neutralizar con prismas. Cuando vos neutralizás con el prisma esa hipertropia, el otro ojo te empieza a venir de arriba, por más de que esté neutralizado el mismo ojo. Entonces, ahí sí o sí es DBD. Si ves que no viene, es hiperfunción de oblicuo superior. Bárbaro, mil gracias, doctora. De nada. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay más preguntas? ¿Está todo claro? Sí. No sé si está ahí, que lo vi, uno de los coordinadores, el doctor René Parra. René, ¿estás? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Fabio? ¿Cómo andan? ¿Cómo Buenas andas, noches a René? todos. Bien, bien, muy bien. Bueno, sí, decime. No, si querías acotar algo, comentar algo, mientras que esperamos que entre la próxima disertante, que es la doctora Udrin. No sé si querés hacer algún comentario. No, la clase muy interesante, muy bien dada, así que me parece bastante completo. A ver, como siempre, el estrabismo tiene infinidad de detalles y sería, por supuesto, más holgado el tiempo como para poder entrar en todos esos detalles, pero como algo, digamos, fundamental, como para tener una idea básica de lo que se trata el tema, me parece más que suficiente, así que nada que agregar. Bueno, si no hay más preguntas, Julieta, te dejamos en libertad y te Bueno, agradecemos nuevamente el que hayas podido participar, que es la primera vez que estás acá en la carrera. Sí, agradecerle también a Güemes. gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, Julieta, un placer que estés. Muchas gracias. Bueno, chao, hasta luego, Julieta. Ahí entró la doctora Cristina Ugrin. Cristina, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por entrar antes, porque vos en realidad tenías a las 20, así que te agradecemos el que puedas haber entrado un poquito antes. Bueno, Cristina, si querés, podés compartir pantalla y ya comenzar tu charla. Sí, espera que no encuentro dónde está compartir pantalla. Ahí en el Zoom, dentro del aula acá que estamos, hay un botón verde que dice compartir Sí, pantalla. bueno, eso, sí, ya sé, pero no lo encuentro por eso. No, espera, a ver. No sé si lo tenés a donde hay unos puntitos, yo porque no lo veo. Sí, estoy abrí los puntitos y veo si dice... Ah, sí, acá está. Ahí está, bueno. Ahí estoy viendo ya tu máquina, ahí pone habilitar contenido en el PowerPoint, que sale una advertencia de seguridad. Dale que aceptar ahí y Ahí listo, está. ahí estoy viendo la computadora, estoy viendo el PowerPoint. Cuando quieras, Cristina, entonces. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar hoy tengo dos temas. Uno es la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune que está causada por anticuerpos IgG que reconocen un antígeno que comparten la tiroides y la órbita. Estos
anticuerpos pueden estimular o bloquear a los receptores de la hormona tiroestimulante. Por eso la enfermedad puede cursar con hipertiroidismo, hipotiroidismo o eutiroidismo. La oftalmopatía es parte de la enfermedad sistémica que combina el distiroidismo con retracción y edema de los párpados, exoftalmía, compromiso de los músculos extraoculares y lesión del nervio óptico. Se afectan tanto la grasa retroorbitaria como los músculos extraoculares. El aumento del tejido retroorbitario y el engrosamiento de los músculos es el resultado de la acumulación de glucosaminoglicanos que son hidrofílicos y generan edema. Tenemos que considerar dos periodos, un periodo agudo o de oftalmopatía congestiva, que es una fase donde la fase inflamatoria inmunológicamente activa. Acá los TRAPS, que son los receptores de anticuerpos de la hormona tiroestimulante, están más elevados. Existe un índice que se llama CAS, por Clinical Activity Score, o PAS en español, que si el paciente se presenta con alguno de estos síntomas, tenemos que darle un punto a cada síntoma, y si tiene 3 o más, decimos que está su enfermedad está en una forma activa. Lo que vamos a tener, estos síntomas son el dolor ocular espontáneo, dolor ocular en movimiento, enrojecimiento palpebral, enrojecimiento de la conjuntiva, edema de párpados, edema de conjuntiva y edema o hiperemia de la carótida. Luego tenemos una fase cicatrizal, que es el periodo crónico o lo que llamamos la miopatía fibrosa. Hay cambios fibróticos en los músculos, herniación de la grasa retroorbitaria, ojo seco y puede haber neuropatía óptica. Acá tenemos un paciente que lo pude ver en su comienzo, en el periodo edematoso. Ustedes ven que tiene apenas un edema de los párpados superiores, enrojecimiento. No tiene mucha exoftalmía ni retracción palpebral, pero ustedes ven en las imágenes cómo se ve la órbita ya ocupada por edema. El periodo congestivo ya vamos a tener edemas de párpados importantes y puede haber también quemosis, como en este caso, muy importante. Otra cosa que podemos ver es la visualización de la inserción de los músculos rectos. Hay una inyección conjuntival y también una infiltración de la glándula lagrimal. Acá la vemos a través del párpado, acá como hace protrusión en la conjuntiva. Mientras que en el periodo cicatrizal las características son la exoftalmía, el estrabismo restrictivo y la retracción palpebral. La restricción en los músculos se debe a los músculos que están afectados, y el principal músculo que se afecta con más frecuencia es el recto inferior. Luego lo sigue el recto medio, luego el recto superior, el recto lateral y el oblicuo superior. ¿Cómo vamos a ver este estrabismo restrictivo? Es un estrabismo concomitante, es decir, cambia el ángulo de acuerdo a la posición de la mirada o la posición de los ojos. Va a tener estos pacientes la característica que tienen una gran amplitud de divergencia vertical. Fíjense esta paciente como a veces está con esta desviación vertical y de repente está derecha. También otra característica es el aumento de la presión intraocular en la mirada arriba.
Si nosotros tomamos estos pacientes muchas veces tienen los ojos hacia abajo, entonces si le tomamos la presión con el mentón elevado, vamos a ver que tiene cierta presión, pero en posición primaria o en la mirada arriba, la presión aumenta. Eso es debido por la presión que están ejerciendo los músculos. Como a la noche los ojos se van para arriba, muchas veces estos pacientes pueden tener alteraciones glaucomatosas, o sea que hay que medicarlos como un glaucoma. Siempre hay que pedir imágenes. ¿Qué vamos a ver en las imágenes? Bueno, los cortes coronales vamos a ver el engrosamiento de los músculos. Acá están incluso medidos, no siempre nos traen medidos, pero ustedes vean lo que son. Este es un recto inferior, este es un recto medio, el tamaño que tienen. Este es el mismo paciente y vemos cómo cambia el tamaño en un corte anterior y un corte posterior, porque la característica de los músculos es el engrosamiento del vientre muscular y especialmente en la parte posterior, respetando los tendones. Este engrosamiento en la parte posterior hace que se junten todos los músculos y presionen el nervio óptico, y es lo que produce la neuropatía. Acá tenemos dos pacientes, siempre tenemos que pedir imágenes. Entonces vean lo importante que son las imágenes. Dijimos que el músculo más frecuente en afectarse es el recto inferior. Esta paciente tiene una hipotropia porque tiene este músculo recto inferior afectado. Acá ven muy bien cómo se ve, cómo respeta el tendón y el engrosamiento del vientre muscular. Esta otra paciente, esta paciente indudablemente lo que tenemos que hacer es retroponerla al recto inferior. Esta otra paciente tiene el mismo cuadro, tiene una hipotropia del recto inferior, tiene una hipotropia de su ojo izquierdo. Pero, ¿qué vemos en la imagen? Esta paciente tiene en su ojo derecho comprometido el recto superior, mientras que el recto inferior del ojo izquierdo está perfecto. Ella está fijando, porque es su ojo fijador, está fijando con ese ojo y por ley de Hering, le llegan los impulsos al otro ojo y tiene una hipotropia. Imagínense si nosotros vamos a operar el recto inferior de este ojo. Acá tenemos, a veces, como vimos, que se puede comprometer el recto superior. Acá vemos dos pacientes que tienen una hipertropia, no una hipotropia. Acá vemos esta paciente tiene una hipertropia del ojo derecho y vemos el compromiso importante del recto superior de ese ojo. Acá lo vemos en el corte, en un corte sagital, cómo se ve el recto superior. Esta paciente también tiene una hipertropia del recto superior, del ojo derecho, perdón. Pero si nosotros vemos las imágenes, los dos rectos superiores están comprometidos. Pero ¿qué pasa? El recto inferior del ojo izquierdo también está comprometido, pero no así el recto inferior del ojo derecho. Es por eso que tiene una hipertropia de solo un ojo. Dijimos que el segundo músculo en comprometerse es el recto medio. Acá vemos esta paciente que tiene una esotropia por gran compromiso de los rectos medios. Y acá tenemos otra paciente que tiene una esotropia, pero fíjense que no puede elevar los ojos con lo que pasa cuando le decimos que eleven los ojos, porque tiene comprometido tanto los rectos medios como los rectos inferiores.
Entonces, a esta paciente, después vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, porque tenemos que tocar 2 músculos. Otra característica, dijimos, es la exoftalmía. La exoftalmía la podemos medir con como en este caso, con el exoftalmómetro de Hertel. También nos pueden medir el que hace las imágenes. Y acá vemos cómo los ojos protruyen. En estos casos, cuando existe una exoftalmía importante, mayor de 23 milímetros o 23 milímetros, ya está indicada hacer una descompresiva, es decir, una descompresión orbitaria. Porque puede haber, si nosotros dejamos esos ojos así, como en este caso, ustedes ven como tienen estas córneas, tienen glaucomas, porque por exposición se hicieron úlceras, y también va a haber lesión del nervio óptico. Estos son campos visuales de pacientes con compromiso o que tienen dolor intratable. La descompresión orbitaria la podemos hacer, bueno, depende un poco de la magnitud de la exoftalmía. Se puede hacer en el piso, como en este caso. Se puede hacer en la pared medial. Acá vemos cómo quedan los rectos medios después de una descompresiva de la pared medial. Y cuando es muy importante, podemos también hacerlo en la pared lateral. Acá ustedes ven cómo el nervio óptico está aprisionado con todos los músculos, y eso que acá está ya hecha la descompresiva. Pero también es importante las imágenes, porque vemos que acá tenemos 2 pacientes que tienen una exoftalmía, que podemos decir que tienen un Graves, y esta paciente en la imagen vemos que tiene un quiste retroocular, y este paciente tiene una miopía unilateral. Bueno, dijimos que la enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune. Sabemos que las enfermedades autoinmunes muchas veces se asocian a otras enfermedades autoinmunes. Y en este caso es frecuente que muchos pacientes con Graves tengan también miastenia. ¿Y cómo vamos a sospechar que el paciente tiene miastenia? Porque son pacientes que tienen exoftalmía y en vez de retracción palpebral pueden tener tosis. Esa tosis puede ser unilateral o bilateral. La tosis muchas veces es en balanza. Vemos esta paciente en 2 consultas distintas. Acá tiene una tosis del ojo derecho y acá tiene una tosis del ojo izquierdo. Y también son pacientes que se presentan con exotropia. No es frecuente en nuestro medio que los pacientes con Graves tengan exotropia. Lo más frecuente es que tengan una desviación vertical o esotropia. Y si hacemos las imágenes, vemos que tienen una exotropia, pero no tienen compromiso del recto lateral. Entonces, estos son cómo se presentan los pacientes con miastenia. Entonces, si a estos pacientes los tenemos que operar, siempre primero vamos a hacer la descompresiva. ¿Por qué vamos a hacer primero la cirugía descompresiva orbitaria? Si estaba indicada, indudablemente. Porque es impredecible cómo qué es lo que va a pasar con los ojos. Por ejemplo, esta paciente que tenía una exotropia, luego de la descompresiva quedó derecha. Si nosotros lo hubiéramos operado primero la exotropia, después se hubiera quedado con una esotropia. Esta paciente que estaba derecha,
Luego de la descompresiva quedó con una esotropia. Y ahí sí la tuvimos que operar los músculos. Acá vemos otro paciente cómo cambió el cuadro después de la descompresiva. ¿Cuándo vamos a operar los músculos? Bueno, si el paciente tuvo ya la descompresiva o si no estaba indicada la descompresiva, lo vamos a indicar cuando el paciente tenga una diplopia. Que generalmente tienen diplopia porque son estrabismos adquiridos y van a tener, y generalmente es por una restricción. Acá vemos, esta paciente tiene una hipotropia de su ojo derecho, pero si lo hacemos mirar hacia arriba, vemos que ese ojo no pasa la línea media. O esta paciente que tiene una esotropia de su ojo derecho, acá, bueno, del ojo izquierdo, del ojo derecho, vemos que tiene una limitación de la abducción por una restricción del recto medio. También lo vamos a operar por tortícolis. Muchas veces los pacientes, fíjense, todos estos pacientes están derechos, pero están derechos a una posición anómala de la cabeza que le trae muchos problemas en la vida diaria, además de dolores en el cuello, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? La finalidad de la cirugía es normalizar los movimientos oculares, eliminar la diplopia y el tortícolis. El objetivo, que muchas veces es imposible que el paciente quede perfecto en todas las posiciones de la mirada, pero lo que tenemos que lograr es que tenga una visión binocular en posición primaria en la mirada inferior, porque es lo que va a mejorar la calidad de vida del paciente. Es decir, el paciente mira hacia adelante y también lee o camina y tiene que mirar el piso. Si queda con una limitación en la mirada superior, no es tan importante porque, bueno, ahí sí levanta el mentón, uno no usa tanto la mirada superior. Y para los costados, bueno, puede mover también la cabeza. Y el éxito de la cirugía dependerá de la precisa identificación de los músculos responsables de la restricción de la motilidad. Como habíamos visto antes, cuadros semejantes tienen compromisos distintos de los músculos. ¿Cómo vamos a hacer la cirugía? Al principio se hacía, o por lo menos yo hacía, retroposiciones, especialmente del recto inferior, muy amplias hasta negativizar las ducciones. Y muchas veces estos pacientes quedaban hipercorrigidos. ¿Eso por qué? Por varias razones. Una, que los músculos que están contracturados tienen cierta característica. Si nosotros lo retroponemos de entre 2 y 4 milímetros, no van a tener casi efecto. Tenemos que hacer retroposiciones mayores. Pero en cuanto pasamos esos 4 milímetros, van a rendir mucho más. Entonces, ahora no hago más, hago retroposiciones de 6 a 9 milímetros. No más. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la desinserción del ligamento de Lodwood. El ligamento de Lodwood es lo que une al párpado inferior al recto inferior. Si nosotros retroponemos el recto inferior, ¿qué va a pasar? Nos llevamos el párpado inferior y va a pasar esto, va a quedar una ptosis del recto inferior. Es decir, que cuando nosotros realizamos una retroposición del recto inferior, tenemos que desinsertar el Lodwood y volver a insertarlo en su posición normal, que son a 15 milímetros del límite. Muchas veces ahí ya no tenemos
músculo lo insertamos a la esclera, pero es la forma de que el paciente quede bien. Otra cosa que a veces nos pasa cuando nosotros hacemos una retroposición del recto inferior es que queda una hipofunción del recto inferior. Y entonces en esos casos le vamos a tener que hacer una FADEN del recto medio del otro ojo. Y existe otro problema. Acá vemos cómo quedó hipofuncionante. Y el otro problema es cuando hacemos retroposiciones amplias de los rectos inferiores, nos van a quedar una exotropia en la mirada inferior. ¿Y eso por qué es? Porque los oblicuos superiores son mucho más abductores en depresión que los oblicuos inferiores abductores en supraversión. Por lo tanto, el recto inferior tiene que ser mucho más aductor que el recto superior. Entonces, cuando nosotros hacemos una retroposición amplia bilateral, tenemos que pensar que hacer algo para que no ocurra esto, porque si no el paciente queda con una exotropia, con los ojos para afuera cuando mira para abajo, que es muy feo y muy molesto también. Entonces lo que tenemos que hacer es una atenectomía posterior de los oblicuos superiores o una nasalización de los rectos inferiores. De esa forma no tenemos el cuadro ese. Acá tenemos una paciente que tiene un compromiso del recto inferior. La paciente vino con este tortícolis, una desviación vertical muy importante. Esto es el Lancaster y esta es la imagen del recto inferior. Le hice una retroposición de 9 milímetros y en el posoperatorio ustedes ven que quedó hipocorregida. La paciente no estaba muy contenta porque si bien estaba un poco mejor, pero veía su ojo hacia abajo. Pero nosotros sabemos que siempre hay una tendencia a la hipercorrección cuando retroponemos el recto inferior, por eso lo dejamos siempre hipocorregido. Y vemos a los 3 meses, ya la paciente un poco más contenta, si bien tiene una desviación todavía, una desviación vertical, pero es mucho menor. A los 6 meses está casi bien, fíjese, al año y a los 3 años está perfecto. O sea que siempre tenemos que hipocorregir y esperar. Decirle al paciente que tenga paciencia y esperar, porque lo más probable es que mejore con el tiempo. Ahora, muchas veces, dijimos el recto inferior es el músculo que se afecta con más frecuencia y le sigue en frecuencia los rectos medios. Pero muchas veces los pacientes tienen los comprometidos ambos músculos, tanto los rectos medios como los rectos inferiores. Y hay que tener en cuenta una cosa, que los músculos llevan la irrigación al segmento anterior. Y los músculos que más aportan irrigación son el recto inferior y el recto medio. Entonces, si nosotros cortamos esos dos músculos, muchas veces podemos tener un compromiso en la irrigación del segmento anterior. Por eso lo hacemos solamente en los pacientes muy jóvenes. Siempre tratamos de hacer
esa cirugía en 2 etapas. Pero primero lo que vamos a hacer es el retroceso de los rectos inferiores, porque dijimos que los rectos inferiores son muy aductores y muchas veces es suficiente. Como en esta paciente, que es la que habíamos visto antes, que tiene una esotropia, pero también una gran dificultad para elevar los ojos, le hicimos solamente los rectos inferiores y desapareció la esotropia. Acá está en posición primaria y acá está elevando, vemos que puede elevar un poco los ojos que antes no podía elevar. Lo otro es, bueno, lo que dijimos, liberar el ligamento del óvulo para que no quede esa tosis del párpado inferior. A veces queda una tosis o a veces se puede producir un entropion del párpado inferior. Acá vemos el ligamento, cómo está el músculo retropuesto, y esto sería el ligamento del óvulo. Acá se ve cuando nosotros acá vemos un recto inferior en un Graves que es muy difícil. Esos músculos que están muy contracturados, muy fibrosados, y es difícil maniobrar, incluso pasar los puntos. Son muy útiles los ganchos acanalados. Bueno, y acá vemos el ligamento del óvulo que se ve como un cordón nacarado. Ahí es donde vamos a pasar los puntos, y luego de retroponer el músculo lo vamos a colocar a 15 milímetros del mismo. Acá lo ven bien el ligamento del óvulo. Bueno, muchas veces hay pacientes como esta persona, una persona añosa, con problemas de movilidad, estaba en silla de ruedas, no quería operarse y tenía un tortícolis importante, y entonces en este caso le pude solucionar el tortícolis con prismas. Le puse sus anteojos, prismas de base superior, y ustedes ven cómo enderezó la cabeza, y bueno, es una alternativa de tratamiento en casos especiales. Y bueno, y la tercera cirugía que vamos a hacer es la de la retracción palpebral. Los pacientes con Graves generalmente tienen una retracción palpebral y la vamos a tener que solucionar. Pero antes tenemos que saber si se trata de una retracción verdadera o no. Fíjense, estos dos pacientes tienen una retracción palpebral, pero esta paciente, al mirar abajo, los párpados quedan arriba. Por lo tanto, esta paciente tiene una retracción verdadera y tenemos que operarle los párpados. Mientras que esta paciente, cuando mira para abajo, los párpados bajan perfecto. Lo que pasa es que está haciendo tanta fuerza para mantener su ojo en posición primaria, para elevar sus ojos que están en hipotropia, que esa fuerza que está haciendo al recto superior le llega también a los párpados y se produce la retracción. Es decir, a esta paciente, cuando le operemos los rectos inferiores, va a desaparecer la retracción. Por lo tanto, nunca tenemos que operar la retracción antes de operar los músculos. Acá tenemos otra paciente con una pseudo retracción y con una retracción y otra con una retracción verdadera. Entonces,
para redondear, el tratamiento quirúrgico, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando la clínica y el laboratorio esté estable por lo menos 6 meses. ¿Cómo? Primero la órbita. Vamos a hacer una cirugía descompresiva. ¿Cuándo está indicada la cirugía descompresiva? Cuando hay compromiso del nervio óptico, una proptosis extrema, exposición corneal o dolor intratable. Segundo, vamos a actuar sobre los músculos y vamos a hacer retroposiciones, pero siempre tratar de hipocorregir. Y como tercera cirugía vamos a dejar los párpados, solo cuando haya una retracción verdadera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una desinserción del músculo de Müller o una elongación o desinserción del elevador. Depende de la retracción. Como recomendaciones, bueno, no operar hasta que el cuadro general se haya estabilizado. Es una enfermedad sistémica y el compromiso va a ser bilateral. Por lo tanto, no debilitar al antagonista contralateral. Si nosotros tenemos una desviación vertical, que vamos, en cualquier estrabismo que tengamos una desviación vertical, ¿qué vamos a hacer? El recto inferior de un ojo, por ejemplo, y el recto superior del otro ojo. Pero acá tenemos que pensar que se puede afectar el otro ojo. Entonces, no vamos a debilitar al recto superior del otro ojo. Es una miopatía restrictiva. Entonces, no hacer resecciones ni pliegues en una primera cirugía. Y acá vamos a ver por qué. Porque las resecciones y los pliegues, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos una restricción, estamos creando más restricciones. Por lo tanto, no hacerlo en la primera cirugía, pero a veces es necesario hacerlo. No operar antes la retracción palpebral, porque puede desaparecer al liberar la restricción inferior. Y no operar los músculos si la exoftalmía es mayor de 22 milímetros, porque si nosotros hacemos retroposiciones de los músculos rectos, vamos a aumentar, el ojo se va a ir para adelante, vamos a aumentar la exoftalmía y ponemos en peligro la córnea. Bueno, esto es lo mismo que... esto es porque dentro de las recomendaciones no hacer resecciones ni pliegues, porque es una miopatía restrictiva. Pero vamos a ver un caso. Este paciente consulta porque tenía una hipotropia de su ojo izquierdo, tenía diplopia y tortícolis. Comenzó hace un año con exoftalmía, edema de párpados y diplopia con el cansancio. Tiene hipertiroidismo, apareció el hipertiroidismo, tenía hipertiroidismo. Y hace 3 meses le hicieron una cirugía descompresiva del ojo izquierdo. Pero sigue con su diplopia y tortícolis. Acá vemos que tiene una hipotropia de su ojo derecho, con una limitación importante de la elevación, el ojo no se eleva, y abajo está derecho, por eso tiene tortícolis. Estas son las imágenes. Acá vemos el recto inferior, el gran compromiso del recto inferior del ojo izquierdo. Acá vemos las imágenes post descompresiva, cómo está hecha bien la descompresiva, pero así todo siguió con eso. Este es el Lancaster. Como el paciente no mejoraba, le hicieron una tiroidectomía y bueno, quedó más o menos igual, y entonces lo operé. Le hice una retroposición del recto inferior de 7 milímetros. Al 5.º día posoperatorio tenía un ET de 10 y una desviación vertical de 10. Y seguía con retracción y tortícolis, menor indudablemente. Pero a los 6 meses, acá en vez de mejorar
la desviación empeoró, fue de 10 a 20. A los 9 meses tenía 25. Le aumentaron la dosis de T4, acá habían aumentado los TRAPS. Le hicieron una nueva cirugía, una nueva descompresiva de órbita, cirugía del párpado, pero el paciente seguía con su desviación vertical casi como al principio. Entonces se propone una nueva cirugía. ¿Pero qué hacer? Bueno, un poco teníamos que ver qué pasaba en el examen, en la semiología intraquirúrgica, ¿no? Entonces lo que pensé, bueno, vamos a hacer ducciones pasivas. Si las ducciones pasivas son positivas, había que retroponer otra vez el recto inferior, que ya estaba retropuesto 7 milímetros. Si lo retropongo, voy a aumentar la exoftalmía. Voy a aumentar la retracción palpebral. Y también es posible que en la mirada inferior haya una limitación de la depresión. Entonces voy a tener que hacer una Faden del otro ojo. Y si la ducción pasiva es negativa, es decir, si el ojo sube bien, ¿qué hacer? Bueno, no me queda más que hacer una resección o pliegue del recto superior, que habíamos visto hace más restricciones, y según las recomendaciones está contraindicado. Y bueno, ¿qué me encontré con este paciente? Bueno, se observaba la inserción primitiva del recto inferior, la esclera estaba limpia hasta la inserción quirúrgica de 7 milímetros, y las ducciones pasivas fueron negativas. Entonces no me quedó más que hacerle un pliegue del recto superior. Le hice un pliegue de 7 milímetros del recto superior y acá vemos cómo el paciente quedó bien en posición primaria, incluso el ojo sube y está sin diplopia y sin tortícolis. Gallo operatorio más alejado. Y entonces, acá cambiamos un poco. En los casos donde, porque ¿qué es lo que pasa? En los casos donde el ojo estuvo mucho tiempo en hipotropia, el recto superior se encuentra elongado. Si las ducciones pasivas son negativas para la elevación, se puede acortar el recto superior mediante una resección o un pliegue. O sea que ya no es tan así no hacer una restricción, pero sí no hacerlo en una primera cirugía. Bueno, eso más o menos es todo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Buenísimo, doctora. Ahí tienen habilitado el micrófono para que el que quiera hacer alguna pregunta o tenga alguna duda lo pueda hacer. Hola doctora, yo tenía una consulta para hacerle. ¿Sí? Muy buena la clase. Quería preguntar en los casos de pacientes que tienen los músculos muy comprometidos y tienen estrabismo, si usted le indica previo a la cirugía de estrabismo tratamiento con corticoides o radioterapia, y si tienen tratamiento con radioterapia, si a usted le cambia en algo en la cirugía, si se le dificulta o genera algún tipo de complicación con respecto a eso. No, los corticoides sí están indicados. Generalmente a mí me llega muchas veces ya con ese tratamiento. Ahora la radioterapia no me gusta para nada porque realmente modifica mucho a los músculos. No es una buena alternativa de tratamiento. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? Están todos dormidos, me parece. Bueno, entonces... ¿Alguna duda más?
Si no hay más preguntas, sigo con el otro tema, ¿no? Dale, seguí con el otro tema. Perfecto. Cerrá ese PowerPoint. Porque estás compartiendo pantalla, cerralo si querés ese PowerPoint o descompartí y volvés a compartir. No. Sí, porque yo lo veía, pero ustedes no, parece. A ver dónde está el... Perdí el zoom. Lo debes tener minimizado abajo. Sí, ya que está. ¿Ahora se ve? Sí, perfecto, Cristina, cuando quieras. Bueno, el otro tema es el estrabismo en la miopía axial elevada. En la miopía axial elevada podemos tener varios estrabismos: esotropia, exotropia o hipotropia. Pero la característica de todos estos pacientes es que tienen una limitación en la elevación. Es por eso que también se los llama heavy eye. Aunque el heavy eye verdadero sería el de la exotropia con el ojo abajo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es digamos, el síndrome MAPE, por las siglas en inglés, es una esotropia adquirida progresiva. Pero muchas veces lo vemos que puede aparecer en forma aguda luego de una cirugía ocular. Se ve mucho de cirugías, o se veía mucho cirugías de retina cuando se hacían cerclajes o explantes que tocaban los músculos, pero también se ve después de una cirugía de catarata, por ejemplo, donde no se tocan los músculos. Puede haber una desviación vertical en posición primaria o ambos ojos estar en hipotropia. La miopía puede ser unilateral, bilateral o existir una anisometropía. En los casos progresivos, los pacientes no presentan diplopia. Siempre tenemos que hacer una ecometría, no fiarnos solamente en la refracción, porque son pacientes que tienen una miopía axial. Y el largo axial de estos pacientes está por lo menos alrededor de los 30 milímetros o a veces mucho más. Y tenemos que pedir imágenes para ver la posición de los músculos. Acá tenemos pacientes miopes, pero no todos son miopes axiales. Muchas veces puede tener un esferofaquia o otra cosa que ya es un cuadro distinto. Por eso le tenemos que pedir siempre una ecometría, y acá ustedes ven, este tiene 34,8, 32,54, así son ojos muy largos. Y le vamos a pedir imágenes. ¿Y qué es lo que vamos a ver? En los cortes coronales vamos a ver que hay una nasalización de los músculos rectos y una luxación del ojo por fuera del cono muscular. Además, vamos a ver al recto lateral que está descendido. El recto superior está nasalizado, el recto inferior también nasalizado, pero fundamentalmente el recto lateral está descendido. En los cortes axiales depende si son cortes superiores o cortes más inferiores.
vemos que en los cortes más superiores vamos a ver los rectos medios. Este paciente parecería que tuviera rectos medios y no tuviera rectos laterales, mientras que en los cortes más inferiores vamos a ver los rectos laterales y no vemos los rectos medios. Y acá vemos cómo este recto lateral hace así como pasa por debajo del globo, le hace como una maquita donde está apoyado el globo. Y en los cortes sagitales vamos a ver que el ojo está descendido y muy elongado. También vamos a ver los estafilomas. Muchas veces estos casos son unilaterales, como en este caso, que el recto lateral está descendido, pero en un ojo, pero en el otro ojo están bien. Tenemos que saber que a veces se trata de un problema unilateral o a veces es bilateral. ¿Y cómo lo vamos a saber eso? Muchas veces nos parece que es un solo ojo que tiene el problema, pero vemos si el paciente tiene tortícolis o no. Esta paciente no tiene tortícolis, entonces el problema está en su ojo derecho. Esta paciente no tiene tortícolis, su problema está en su ojo izquierdo. Pero estos pacientes vemos que tienen tortícolis, es decir, tienen un tortícolis horizontal, con la cara hacia el ojo que es fijador, porque están fijando con su ojo en aducción. Entonces tiene que llevar la cara hacia ese lado para enderezar el ojo, para enderezar la mirada. Entonces sabemos que en estos casos tenemos que operar ambos ojos. Acá vemos un esquema, qué es lo que pasa. El estafiloma, existe un estafiloma, las poleas que unen el recto superior y el recto lateral están alteradas por el estafiloma, el ojo se luxa y desplaza a los músculos. Bueno, esto es más o menos lo que vimos en los cortes coronales, y lo que vamos a ver, una cosa es, por ejemplo, el ángulo que forma el recto superior y el recto lateral es un ángulo obtuso, mucho mayor de 90 grados, y vemos que más de la mitad del globo está por fuera de la línea media. Hay algunas clasificaciones. Esto es importante tener en cuenta en estos pacientes, que tenemos que considerar cada ojo por separado. No podemos decir, tiene 50 de esotropia, entonces le voy a hacer 4 músculos. Sino que depende de cada ojo. Es así que Hayaki y otros autores japoneses hicieron una clasificación de acuerdo a la limitación de la abducción. Y estos los agruparon en grupos del 1 a 4, donde vieron que el grupo 4 era el ojo en la extrema aducción, lo que se llama el estrabismo fixus, y que las cirugías de retroceso o resección eran efectivas solo en los primeros grupos, y que había que hacer una transposición muscular en los casos más severos. Y acá vemos cómo el mismo paciente, un ojo puede estar, por ejemplo, este paciente, el ojo izquierdo está en el grupo 1, su ojo derecho en el grupo 2, este paciente, su ojo derecho está en el grupo 3, su ojo izquierdo en el grupo 2, y esta paciente vemos que su ojo derecho está en el grupo 1 y su ojo izquierdo está en el grupo 4, tiene un estrabismo fixus. Entonces ven que este ojo está prácticamente
no se mueve, está siempre en la misma posición, en posición primaria, en aducción o en abducción. Acá tenemos otro paciente con un estrabismo fixus, con una limitación de la abducción y en posición primaria vemos que hay una alteración de están afectados ambos ojos. Acá está mirando hacia la izquierda y este ojo no se mueve. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la cirugía? Dijimos que el recto superior está nasalizado. Acá tenemos un recto superior. Esto sería la dirección que tendría que seguir. Acá está el limbo. Y fíjese cómo está el recto superior. Acá tenemos otro recto superior. Y el recto lateral está descendido. Esta es la dirección que tendría que seguir el recto lateral. Esta es la dirección que tendría que seguir el recto lateral. Y esto es un recto superior. Bueno, lo que vemos es que tienen una dirección distinta a la que tendría que seguir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos con estos? Bueno, Sisok fue uno de los primeros en hablar de esto y él decía que había que hacer un retroceso amplio de los rectos medios de 10 a 15 milímetros, una resección del recto lateral y, si estaba descendido, una fijación en el meridiano fisiológico con una sutura 4 ceros. O también hacía una fijación al ecuador con una banda de silicona. Esta es una cirugía de Sisok. Yo nunca la había hecho, la tuve que hacer hace poco porque a mí siempre me dio mucho miedo pasar un punto por la esclera. Justo hay que pasarlo por el estafiloma, por donde está la esclera es más delgada, ¿no? Bueno, Sisok es lo que hacía, pasar el punto por la esclera y poner al recto medio en la dirección que tendría que llegar. Luego Yamada lo que hizo fue abrir el recto lateral y llevar la mitad superior al recto superior. Y Yokoyama lo que hizo, que es la técnica que hago yo siempre, es directamente unir el recto lateral con el recto superior con 1 o 2 puntos sin pasar los puntos por la esclera. Acá vemos cómo queda, son puntos no reabsorbibles y de esa forma unimos el borde superior del recto lateral y el borde lateral del recto superior con 1 o 2 suturas no reabsorbibles y esto hace que también proteja al estafiloma. Y bueno, les voy a mostrar algunos casos. Por ejemplo, esta paciente vino por la corrección de su estrabismo, comenzó a desviar hace 2 años. Como antecedentes tenía catarata del ojo derecho de hace 20 años y una cirugía, de catarata del ojo derecho hace 20 años y cirugía de catarata de su ojo izquierdo hace 1 año. Usa anteojos desde los 8 años y tenía tortícolis con cara a la izquierda. Acá no se ve mucho el tortícolis, se ve un poco la oreja acá y acá no tanto, pero muchas veces es la fotografía. Tenía una agudeza visual sin corrección del ojo derecho, de cuenta dedos a 1 metro, y con su corrección iba a 2 décimas.
Esto es ojo izquierdo, indudablemente. El ojo izquierdo es de 2 décimas y llegaba a 4 décimas con esta corrección. Tenía un largo axil de 32,84 y de 34,30. El fondo de ojo tenía en ambos ojos atrofia miópica en todo el polo posterior, pero el ojo izquierdo respetaba la zona foveolar. Por eso es que tenía un poco de mejor visión. Acá vemos las medidas, tenía una esotropia de 20 con una limitación de la abducción de ambos ojos y una limitación de la elevación. Estas son las imágenes. Ustedes ven la nasalización de todos los músculos rectos. Acá cómo se ven en los cortes superiores, como se ven solamente los rectos medios, y acá el estafiloma, el gran estafiloma que tiene. Bueno, en el examen bajo anestesia vemos que los dos ojos están en esotropia e hipotropia. Tenía aducciones pasivas positivas para la abducción, pero negativas para la abducción, pero positivas para la elevación. Y la Springboard Forces era positivo hacia la abducción, se iba hacia la abducción. Acá vemos cómo encontramos el recto superior, y entonces el recto superior estaba nasalizado, tendría que estar así. Le pasamos un punto. Primero los puntos estos los hacía con mercilene, pero después tuve algunas reacciones y ahora lo hago con nylon. Estos son puntos de nylon. Entonces pasamos un punto por el recto superior, más o menos a unos 7 milímetros de la inserción. Luego encontramos el recto lateral que estaba descendido, también le pasamos un punto a 7 milímetros de la inserción y unimos ambos puntos. Y así es como queda la dirección de los músculos, se normaliza y además esto hace que estamos protegiendo el estafiloma. Como esos ojos están muy en aducción, después de operados tenemos que ver la conjuntiva y vemos que la conjuntiva sobra. Entonces vamos a recortar la conjuntiva temporal para que no quede y nos ayude también a mantener el ojo así. Y también le vamos a retroponer la conjuntiva nasal. Acá está la cirugía, vemos cómo las ducciones pasivas son positivas para la abducción, pero negativas para la elevación, especialmente la elevación en abducción, que es donde ahí nos está hablando de un problema de los músculos rectos, del recto inferior. A ver si lo puedo adelantar un poco. Bueno, acá vemos al recto lateral cómo está descendido. Acá vamos a ver el recto superior. Está nasalizado.
¿Ven cómo se va el recto superior? Se va hacia nasal. Tendría que estar así, así. Bueno, acá lo vemos bien cómo está oblicuo, ¿no? El recto superior. Y ahí pasamos el punto a 7 milímetros. Y bueno, como las abducciones pasivas hacia la abducción eran negativas, le hicimos solamente esa transposición de los músculos. Y acá vemos cómo quedó la paciente en el posoperatorio, quedó derecha. Ahora tenemos esta otra paciente, una paciente que tenía un ET permanente del ojo derecho desde hace 4 años, luego de la cirugía de catarata del ojo izquierdo. Le operaron el ojo izquierdo y se le desvió el ojo. Acá tenemos una foto de ella de joven, y así es como apareció. Como antecedentes personales tenía una esotropia del ojo derecho intermitente desde los 37 años. Al examen oftalmológico, el ojo derecho tenía bultos, porque tenía una catarata que no estaba operada, y el ojo izquierdo tenía 10 décimas. La refracción previa es que el ojo derecho tenía menos 13 y el ojo izquierdo menos 9. No tenía tortícolis, pero el ojo derecho tenía un estrabismo fixus. Ustedes ven, paciente en posición primaria, mirándose a la derecha, mirándose a la izquierda. El ojo siempre está igual. El ojo izquierdo tenía una motilidad normal y tenía una esotropia en posición primaria de más de 70 grados y una desviación vertical de 30. Es decir, el ojo estaba hacia abajo y hacia adentro. Conducciones pasivas positivas. El largo axil del ojo derecho era de 32,25, del ojo izquierdo 26,60. Acá vemos la diferencia, si bien el ojo izquierdo también está agrandado, no es tanto como su ojo derecho. Vemos el estafiloma y acá vemos su ojo derecho, que el recto lateral está descendido, mientras que los músculos de su ojo izquierdo están normales. Entonces, a esta paciente tenemos, a pesar de que tiene 70 dioptrías de esotropia, le voy a hacer un solo ojo, porque este ojo está bien. En los hallazgos que encontramos, el ojo derecho, abducciones pasivas positivas. El recto lateral lo encontré hipotrófico y descendido, y el recto superior nasalizado. Y lo que le hice, este es un paciente que uno de los primeros pacientes que operé, al recto superior le hice un pliegue de 6 milímetros. Y al recto lateral le puse Emi Jensen, porque era como una Jensen, pero de solo la mitad superior del recto lateral, que unía el recto lateral y el recto superior a 7 milímetros de la inserción. Y como tenía tanta desviación, yo dije, 70, esto solo 70 dioptrías no me va a rendir. Le hice una retroposición del recto medio de 4 milímetros, que es mínimo, no es nada, con suturas reajustables por las dudas. Pero pensando que la iba a tener que hacer mucho más yo la retroposición. Al día siguiente, ustedes ven que acá está con las suturas, la paciente está en XT, estaba hipercorregida.
Y entonces tuve que llevar el recto medio a la inserción original. Y acá tenemos en el posoperatorio alejado y mucho más alejado, fue de varios años, cómo siguió con sus ojos derechos. Es decir, que acá no tenemos nunca que pensar, porque si yo digo tengo una esotropia de 70, tengo que hacer, tocar los dos ojos, hacer los 4 músculos rectos, horizontales, y vemos que no es así, porque acá hay que ver cada ojo por ojo hay que hacer, y cada paciente es distinto. Acá tenemos otro paciente, también consulta por diplopia y desviación de ojo derecho de 8 meses de evolución. Como antecedentes tenía cirugía de catarata, una pseudofaquia bilateral. Al examen oftalmológico, tortícolis con cara a la izquierda, es decir, este es su ojo fijador, pero tenía los dos ojos hacia adentro. La agudeza visual era con -3 en el ojo derecho y con 1 en el ojo izquierdo de 10 décimas. El largo axil era de 32,53 y 32,60 ambos ojos. Acá vemos que en posición primaria tiene 45, pero abducía bastante bien. Es decir, el ojo derecho tenía limitada la abducción, el ojo izquierdo abducía bien. Y en las imágenes que vemos, no hay desplazamiento, están todos los músculos iguales. Entonces a este paciente no hay que hacerle ninguna transposición. A este paciente le voy a hacer retrocesos y resecciones o pliegues como cualquier estrabismo. Y en los hallazgos intraoperatorios que encontré, ambos ojos estaban en esotropia, más el ojo derecho. Las ducciones pasivas del ojo derecho eran negativas, es decir, iban bien hacia la abducción. Y del ojo izquierdo eran positivas, es decir, estaba limitada la abducción. Y entonces, ¿qué hice? Al ojo derecho, que tenía ducciones pasivas negativas, le hice una resección del recto lateral. Y al ojo izquierdo, una retroposición del recto medio. Y acá lo vemos al paciente en un postoperatorio alejado, como quedó derecho. Y bueno, y muchas veces tenemos que tocar los rectos medios. No siempre nos queda como esa paciente cuando hacemos las transposiciones del recto lateral, llevamos al recto lateral a su lugar, al recto superior a su lugar y nos quedan los ojos derechos. Muchas veces los rectos medios están muy contracturados. Cuando tenemos ducciones pasivas positivas para la abducción, tenemos que ir al recto medio. Y entonces tenemos que hacer retroposiciones. ¿Pero cuándo? La degeneración fibrilar escleral es posterior a la inserción. Es decir, la inserción de los músculos siempre lo vamos a encontrar a la misma distancia del limbo. Pero el largo de los ojos es distinto. Por ejemplo, en un ojo de 24 milímetros, el ecuador va a estar a 12 milímetros. Si nosotros hacemos una retroposición del recto medio de 7 milímetros, vamos a llegar al ecuador. Pero en un ojo de 33 milímetros, el ecuador va a estar a 16,5. Y entonces, una retroposición de 7 milímetros no va a ser suficiente. Para llegar al ecuador necesitamos por lo menos 11,5 milímetros. Igual nunca llegamos al ecuador, pero digamos que para llegar al ecuador tenemos por lo menos 11,5 milímetros.
Y entonces las retroposiciones que vamos a hacer de los rectos medios en esos ojos tan grandes siempre tiene que ser por lo menos de 10 milímetros o más. Y técnicamente es muy difícil porque el ojo se mueve poco dentro de la órbita. Porque estos casos de esotropias, de MAPE, si se habrán dado cuenta por las fotos, son pacientes que parece que tuvieran ojos chicos. No son esos pacientes que uno los ve que sabe que son miopes porque tienen unos ojos muy grandes. Estos son pacientes que son ojos chicos, es decir, todo el globo está dentro de la órbita y toca las paredes de la órbita. Y por eso es muy difícil maniobrar esos ojos. Y muchas veces pasa que los músculos rectos están inelásticos. Me ha pasado de pasar los puntos, desinsertar los músculos y que quedan ahí. Es imposible que se vayan para atrás, que no se retraen. Si no se retraen no podemos hacer suturas colgantes, que es la única forma de llegar atrás. Entonces, como me pasó eso, que tenía el músculo que se quedaba ahí y no se movía, bueno, se me ocurrió hacer una miectomía, es decir, cortar el músculo y que se inserte solo atrás, porque igual como hay tanta esclera, tanto globo, siempre va a encontrar esclera para insertarse. Y eso permite llegar atrás, mucho más atrás que lo que podríamos llegar con las suturas fijas. Y imposible hacer suturas colgantes porque no se retrae. Entonces, acá vemos uno de esos músculos que le hago una miectomía de 7 milímetros, de 7 a 10 milímetros. Y lo dejo, y dejo el ojo así. Entonces, ¿qué hacer con el recto medio? No siempre es necesario retroponerlo, como vimos en algunos casos. Si hay que hacer la retroposición, tiene que ser de 10 milímetros o más. Si es menor, no sirve, no tiene efecto. Y la miectomía libre, de 7 a 10 milímetros, eso sí, permite que el músculo se quede hacia atrás. Ahora, esto no lo tenemos que hacer en músculos elásticos, porque en músculos elásticos sí se nos va a ir al fondo de la órbita y vamos a perder el músculo. Y al recto lateral, ¿qué le vamos a hacer? Si se encuentra en una posición normal, le vamos a hacer una resección o un pliegue de 7 a 10 milímetros. O una elevación del recorrido mediante la unión del cuerpo muscular con el recto superior cuando se lo encuentra desplazado. Si está muy laxo, se le puede hacer una resección o pliegue. Y acá vemos unos pacientes que le tuve que hacer miectomía libre, porque estos pacientes tenían que ser operados de catarata y tenían los ojos en un estrabismo fixus o casi fixus, que era imposible operarlos de cataratas. Y a estos dos pacientes le hice una miectomía libre, el recto medio de su ojo que estaba con su estrabismo fixus, y ustedes ven cómo quedaron derechos, incluso como el ojo aduce, como el ojo aduce. Y pudieron ser operados de cataratas de ambos ojos. Bueno, eso es más o menos un poco de lo que se puede ver en los estrabismos en la miopía elevada. Lo mismo, buenísimo. Si tienen alguna duda o pregunta. Buenísimo, doctora. Bueno, abro los micrófonos para que quiera hacer alguna pregunta sobre la charla, sobre las charlas que dio la doctora Gaurin. ¿No hay preguntas?
O entendieron todo o no entendieron nada. Mm. Bueno, Cristina, si no hay preguntas, te dejamos en libertad y agradecerte el tiempo por haber participado como todos los años, ¿sí? Bueno, entonces, buenas noches. Muchas gracias por permitirme participar. No, por favor, doctora. Gracias a usted. Gracias, Cris. Muchas gracias. Nos vemos. Hola, ¿qué estás haciendo el curso? Sí, estoy repitiendo, porque ya lo hice y desaprobé, ahora empiezo de vuelta. Ah, me parece bien que recursos. Bueno. Otra vez estudiar más. Esta vez estudiar. Gracias, Cristina. Buenas noches a todos. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, buenas noches, Daniel. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, querido. Bueno, es el momento de los alumnos de sacarse dudas con relación a todo el módulo. También no sé si está el doctor Parra. Sí, acá estoy, sí. ¿Me escuchas? Hola, René. ¿Qué haces, Sí, René? hola. ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Yo acá tratando de que no se me caiga el auricular de la oreja. Bueno, acá estamos. Bueno, doctores, los escucho, o mejor dicho, los escuchan para que hagan las preguntas que consideren. Bueno, Aunque sea la formación de Argentina mañana, así que, ¿sabes? No sé, no. Claro, estaría bueno. ¿A qué hora juega? A las 9, ¿no? Yo A las tenía 10 creo. una duda. A mí no me quedó claro en los casos de pacientes con estrabismo que tienen ambliopía y correspondencia retinal anómala. ¿Qué se hace en esos pacientes con respecto a la ambliopía? Porque en algunas clases, no sé, me dio la sensación que ponían como que se trataba, por ejemplo, en la clase de microtropia, los pacientes que tenían microtropia decía tratamiento de la ambliopía, pero después aclararon y dijeron que los que tenían correspondencia retinal anómala, que por ahí no tenía tanto resultado y uno podía generar después una diplopía. Como que no me quedó claro en qué casos se trata, en quién no, cómo sería eso. Bueno, Dani. Sí, la realidad es que la ambliopía acá es un concepto monocular. Y la correspondencia anómala es un concepto binocular. Es decir, vos todo paciente que tiene estrabismo y tiene una ambliopía, tenés que tratarlo para tratar de mejorar la ambliopía siempre y cuando esté dentro del rango del periodo crítico. Entonces, independientemente digamos, del resultado, si después lo vas a operar o no, por lo menos tenés la garantía de decir, bueno, durante el periodo que yo pude hacerle algo para mejorar su agudeza visual, que lo volvemos a repetir, la agudeza visual es un concepto monocular, no te va a cambiar la correspondencia porque hagas oclusión, ¿sí? Okay. Sí puede ser que en algunos casos, después de taparlo, el paciente, si tiene una supresión muy lábil, pueda presentar un estrabismo mayor después que lo terminaste de tapar, de golpe y porrazo, es decir, que aparece una estropea mucho más grande. Levantarle la supresión no lo he visto nunca, por lo tanto, en la microtropia sí lo que vos sabés es que si vos tenés una microtropia que vos tratás con oclusión ese ojo, muy probablemente mejore un poco la visión, pero cuando dejás de hacer el tratamiento, vuelve nuevamente a los valores iniciales, es decir, que potencialmente puede mejorar, pero funcionalmente el contexto que te lleva binocularmente a ese paciente hace de que ese ojo siempre tenga menos calidad visual a la larga, es decir, lo que recupera no lo mantiene. Diferencia que sucede con otro tipo de estrabismo, que vos podés mejorar la agudeza visual y lo podés mantener en el tiempo. Entonces, el concepto que tienen que tener es que cuando vos tenés una ambliopía y está dentro del periodo crítico para tratarlo, lo tenés que tratar. Okay. Porque operándolo no lo vas a mejorar,
Es más, el hecho de ponerle muy derecho los ojos te va a quitar la posibilidad de objetivar, digamos, la alternancia, entonces no sabes si se va a ambliopizar de vuelta. Entonces, tenés que garantizarte esa situación. Es decir, la ambliopía la tenés que tratar, sí o sí, en ese periodo, para mejorar. Perfecto, gracias. No sé, René, si te ocurre algo más No, sobre no, ese no, tema. no, totalmente de acuerdo. Es decir, es así. Si tenés ambliopía, estás en el periodo de plasticidad sensorial, la tenés que tratar. Y cuando tenés una correspondencia anómala en una esotropia de pequeño ángulo, ya sabés que jugás en contra, nunca vas a llegar a tener la misma visión que con el otro, con el ojo fijador, porque constantemente ese ojo va a estar en, digamos, en peores condiciones, ¿no? Sensoriales, eso desde ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta? O sea, doctores, por eso, o sea, no siempre entonces la correspondencia retinal o sensorial anómala se va a asociar a ambliopía, justamente porque esto es algo binocular, mientras que la ambliopía es un fenómeno monocular, o siempre que tengamos una correspondencia retinal anómala va a haber ambliopía, necesariamente. No, Depende del cuadro. La microtropia es una situación muy particular. Digamos, hay una correspondencia anómala verdadera allí donde la neofobia no está anatómicamente preparada para desarrollar toda la capacidad visual que corresponde. Y como es una microdesviación, permanentemente está trabajando cuasi como si fuera normal, pero con una debilidad o una incapacidad anatómica. Entonces, la visión que tiene el ojo que está desviado siempre va a ser, perdón, siempre va a ser menor que la del ojo fijador. Cuando vos tenés un estrabismo de mayor ángulo, puede haber eventualmente correspondencia anómala, pero individualmente cada uno de los ojos puede desarrollar una mejor visión. Y es muy difícil, aún operándolo, que esa situación cambie, que es lo que decía Daniel ayer. No en la microtropia, primero porque la microtropia no la vas a operar, porque es una desviación menor de 8 o 10 dioptrías que no se opera, se trata eventualmente, o no se trata, o se le pone un anteojo para mejorar alguna cuestión acomodativa, pero permanentemente hay un ángulo que ya está fijado per se. En cambio, en el estrabismo de mayor ángulo que requiere una cirugía, puede quedar una micro desviación, de hecho la mayoría de las veces queda, y eventualmente ese paciente puede tener o no correspondencia anómala. Pero si trataste la ambliopía no va a ir hacia atrás, no va a estar, porque va a haber una supresión lo suficientemente activa como para que cuando fije con uno o con otro ojo, la fobia tenga la capacidad de visión que corresponde. No sé si está más o menos clara la respuesta. Sí, sí, se entendió. Gracias, doc. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Ujú. ¿No hay más preguntas? ¿Es ahora o ahora? Yo tengo otra que había visto en una clase, que había visto que se hablaba del ángulo primario y del ángulo secundario, pero no entendí muy bien para qué nos sirve evaluar eso. Habían dicho habría que evaluarlo siempre que el secundario debería ser más que el primario, pero no entendí la importancia. Está, bueno, mira, el ángulo primario, esto vale sobre todo para los estrabismos restrictivos y paréticos o paralíticos, ¿ok? Si vos vamos a hacer un tenés una parálisis o paresia del recto lateral, entonces, hola,
Hola. Sí, se te fue el video, ahí volvió. Ah, ahí está. No, decía, si tenés una paresia del recto lateral derecho, por ejemplo, cuando el paciente fija con el ojo izquierdo, va a tener el ojo derecho en esotropia, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el recto lateral está débil y el recto medio lo lleva hacia adentro. Ese podríamos decir que es el estrabismo producto natural de la falta de fuerza del recto lateral, fijando el ojo no parético a ese ángulo de desviación, lo llamamos primario. Ahora, si yo le pido al paciente que fije con el ojo del músculo parético, el ojo derecho, ese recto lateral va a tener que recibir un exceso de inervación suficiente como para poder poner el ojo derecho adelante. Entonces, ese exceso de inervación, por la ley de Hering, va a pasar al recto medio del ojo izquierdo y resulta excesivo. Entonces, el ojo izquierdo, que es el ojo normal, va a hacer un ángulo de desviación mucho mayor que el ángulo primario, el que se produce per se por la paresia, debido al exceso de inervación que requiere el recto lateral parético para poder mantener el ojo en posición de fijación. Entonces lo lleva excesivamente hacia adentro y ese es el ángulo secundario. ¿Qué importancia tiene darse cuenta de cuál es el ojo, es decir, cuál es el ángulo primario y secundario? Si vos, por ejemplo, tenés un paciente que tiene digamos, un déficit de elevación y fija con el ojo que tiene el déficit de elevación, por el motivo que fuere, por ejemplo, una enfermedad de Graves, lo que va a saber, lo que va a evidenciar el paciente cuando consulta, es que el ojo sano, el que no tiene la restricción, se eleva en exceso. Y es común que el paciente venga y te diga, a mí se me desvía el ojo izquierdo, porque se me va para arriba. Y entonces uno lo ve y sí, efectivamente, te está mirando con el ojo derecho y el ojo izquierdo está altísimo. ¿Pero por qué? Porque el ojo izquierdo, que es el que está fijando, tiene una restricción, no puede elevarse con suficiente facilidad debido a la restricción, y entonces el otro ojo, el normal, se va hacia arriba. Y ese es un ángulo secundario, no es el ángulo primario. Y además tiene una implicancia desde el punto de vista del examen semiológico. Cuando vos tenés que medir el ángulo de la desviación, el prisma lo vas a poner siempre en el ojo que tiene el ángulo primario, porque si medís el ángulo secundario, el ángulo de desviación que estás midiendo no es el real, es mucho mayor al estrabismo real. ¿Se entendió? Sí, perfecto, doctor. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Recuerden que el miércoles está la última clase del módulo, que está a cargo del doctor De Pedro, las 2 horas de imágenes. Y vuelvo a preguntar, ¿alguna pregunta más? Yo tengo una consulta de respecto a la diferencia entre el test de Posner y el fenómeno de Bielchowski, que en realidad es como que no me queda muy claro si se hacen los dos o si puedo hacer uno, porque en realidad es como que evalúo más, entiendo que me genera el mismo efecto cualquiera de los dos test, como que tengo una confusión ahí con eso. Sí, la realidad es que los test, así como los test sensoriales y todos los test que uno va acumulando para poder certificar algo puntual o hacer un diagnóstico diferencial, generalmente
uno lo va dosificando, no le vas a hacer absolutamente todos los test a un paciente. Yo creo que si te da muy positivo uno, el que te es más cómodo, que en este caso podría ser el test de Bielchowski, si te da positivo no hace falta que tengas que hacer el test de POA. Es decir, lo podés llegar a hacer por una cuestión meramente catedrática, o si tenés alguna duda con el test de Bielchowski. Entonces de esa manera como que juntás más información para certificar lo que estás pensando, pero no necesariamente uno tiene que cumplir, llenar toda la tarjeta del bingo para hacer líneas con respecto a eso. Estás muteada, no sé qué pasó, pero te muteada. No, gracias, entendí ahí. Ah. ¿Alguna consulta más que quieran hacer? Muy buena la biblioteca, Daniel Domínguez, la tenés muy completa de los Beatles. Gracias. Está perfecto. Bueno. No veo más preguntas, Daniel, no sé. Si cerramos. Si más o menos están todos de acuerdo y más o menos tienen una idea bastante acabada de lo que va a ser esto, y no hay nada nuevo para que quieran consultar con respecto al tema, bueno, nos vemos el día del examen. Recuerden, es a las 19, el 1 de julio, el lunes, en el La Glaze, previa, ¿no? La charla de pasado mañana por Zoom que queda pendiente para terminar el módulo. Bueno, Daniel y René, gracias. Gracias a vos. ¿Listo, Fabio? Por estar. Sí. Macanudo, nada, te saludaba y bueno, nada más, nos vemos. Bárbaro. Gracias a ambos, ¿sí? Gracias, Daniel. Gracias a vos. Gracias. Chao, Dani. Suerte, chicos. Chao, René. Nos vemos. Buenas noches, nos vemos el miércoles para la última clase. Chao, hasta luego. Gracias.